Brian, genial. Bueno, en base a toda esta experiencia, veo que también has podido tener la oportunidad de trabajar en el Organismo Internacional de la Juventud, has estado participando activamente en estos espacios de activismo político también un poco. Y para entrar un poco ya en la entrevista, me gustaría saber tu perspectiva de la significación de juventud. ¿Qué es para ti ser joven? Bien, bueno, el tema de ser joven se encuentra constantemente en discusión, no en el sentido etario, porque en el sentido etario hay como un acuerdo, ¿sí? Con respecto a la definición de joven, que iría desde más o menos los 17 años, ¿sí? 18 años, considerando que antes se entiende la adolescencia, ¿no? Hasta los 29 años en algunos lugares, hasta los 30, y en otros hasta los 35. Pero sobre todo yo no quiero abordar un concepto de juventud basado en características etarias, porque no sería necesario, no mostraría la complejidad del concepto de juventud más allá de como un conjunto de palabras, sino como un conjunto de experiencias. Pues bien, el ser joven implica, ¿sí?, un proceso de desarrollo mediado por necesidades estratégicas para poder garantizar una calidad de vida. Por ejemplo, la juventud es precisamente cuando se empieza a soltar un poco lo que nuestras jurisdicciones demandan por parte de los padres, que es el cuidado y la protección de la niñez y adolescencia. El joven es aquel que está dejando ese espacio de protección y comienza a prepararse de manera estratégica para abandonar esa protección jurisdiccional. Esto quiere decir que el joven, por un lado, ¿sí?, viene de un espacio que se supone es de protección y comienza a adquirir algunos conocimientos. Por ejemplo, la juventud temprana necesita la garantía de una educación superior, de calidad, que le dé herramientas para el posible futuro alejamiento de la familia. ¿Sí? Entonces, un joven de edad temprana, pues 18, 19 años, está en una universidad, hasta los 21, 22, 23 años, en donde ya termina esa etapa y donde tiene que salir a un mercado laboral. Es decir, el joven precisamente vive el drama, yo diría, de dejar el hogar, de dejar la protección no solamente física, sino también jurídica. Los estados exigen la protección de la niñez y adolescencia y de los jóvenes también hasta cierta edad, ¿sí? Por ejemplo, muchos debates se han dado sobre hasta cuándo los padres deben poder soportar y apoyar a los jóvenes y también cuál es el rol del Estado frente a ellos. Y más o menos solemos encontrarnos con que la discusión se enmarca en los 21 años, 22 años, con la intención de garantizar la educación superior. Y ahí tenemos esfuerzos que se le piden a las familias y esfuerzos que se le piden al Estado. Pero el joven no solo se queda en ese espacio, sino que luego vive también el drama del alejamiento de esos espacios de protección y el enfrentamiento a una realidad por sus propios medios que esperamos que haya adquirido en el desarrollo de su adolescencia y de su juventud temprana. Entonces hay que considerar a eso al joven, ¿no?, como un paso dramático de un espacio de protección a un espacio de independencia y de autonomía incluso, ¿no? Pese a que la autonomía es un derecho reconocido incluso en la niñez y adolescencia. Claro. Pero la autonomía en el sentido de que posee los medios de mano propia para tomar las decisiones de manera inmediata, ¿no? El niño y el adolescente tienen que mediar, tienen que negociar un poco porque no tiene los medios materiales. Pero el joven está buscando adquirir estos medios materiales y tiene que empezar a ejecutarlos y a usarlos. Entonces, luego el joven también se encuentra, porque aquí además hay que considerar que aquí el marco etario es bastante amplio y lo que yo he hablado ahora es la edad de los jóvenes tempranos, pero posteriormente está el tema de la posibilidad de tener una familia. Y aquí también hay un tema, porque hay que comprender los tipos de familias, la diversidad de familias a las cuales se enfrenta un joven para decidir, y eso puede ser más fácil o más difícil, dependiendo también de su entorno cultural, del tema de la posibilidad de encontrarse cómodo consigo mismo, de encontrar un lugar donde vivir, de encontrar un trabajo que le genere una satisfacción personal, o incluso que le ayude a sobrevivir económicamente, poder financiar su existencia. Y entonces nos encontramos con jóvenes que se encuentran con este drama de tratar de encontrar un espacio en el mundo que a veces suele ser un espacio para sobrevivir, pero que debemos avanzar hacia el debate del espacio del desarrollo personal. Entonces, una persona que está en un desarrollo bastante difícil, problemático, ¿sí?, que se encuentra, por ejemplo, solamente en el tema del mercado laboral, va a buscar hacerse un espacio que no tenía antes.
¿sí? Se llega a un espacio laboral que ya estaba consolidado y un joven tiene que enfrentarse al drama de hacerse espacio ahí. Entonces, son algunos cambios. También el tema del alejamiento con la familia implica que el joven también haya reducido sus espacios de socialización y de apoyo inmediato, como que es no tener a la familia, a los papás y a todo ese entorno familiar inicial para solucionar sus problemas. Entonces un joven necesita, por ejemplo, crear sus nuevas redes de apoyo. Los amigos, la pareja, el matrimonio incluso suele ser considerado no desde el enfoque romántico, porque precisamente la jurisdicción alrededor del matrimonio habla de asociaciones. Es un contrato, ¿sí? Entre dos personas. Entonces en Ecuador incluso ya es un contrato entre dos personas en general, ¿no? Ni siquiera hablamos de parejas de diferentes sexos, pero es considerado como un contrato económico, un contrato de convivencia, un contrato con los fines jurídicos del matrimonio, que tiene que ver con la protección, el socorro, el apoyo y la planificación económica de familia, ¿no? Entonces, hay que considerar que la juventud es precisamente un espacio muy dramático. Es un espacio de movimiento y es un espacio de cambio y es un espacio sobre todo de incertidumbre. Entonces, alrededor de esa incertidumbre, debemos considerar algunas cosas. Que un joven que no logra insertarse en el mercado laboral formal es también un joven que no puede aportar tributariamente al sostenimiento de un Estado. ¿Sí? Que un joven que no es insertado en el espacio cultural, social, de la convivencia, puede ser un joven que incluso irrumpa contra esos espacios de armonía, de tranquilidad. Por ejemplo, el espacio de la delincuencia, el espacio de la drogadicción, son opciones, sí, juveniles frente al proyecto juvenil fallido. Entonces, eso no solamente es un tema de la juventud, es un tema social, es un tema que repercute sobre todos en sociedad y por lo tanto la política pública tiene que ir dirigida a garantizar este direccionamiento de lo dramático que es el concepto de juventud como a mí me gusta conceptualizarlo, ¿no? Por otra parte decías algo muy importante y es los esfuerzos que se están haciendo desde la sociedad civil, desde el mismo legislativo, por aumentar la edad en el Código de la Niñez y Adolescencia para los temas de las pensiones alimenticias. Si bien es cierto, el actual código te establece hasta los 21 años, en el proyecto de reforma integral que está en la Asamblea se habla de un aumento hasta los 23 años de la pensión alimenticia, justamente por lograr que los jóvenes puedan acabar la educación superior también y que tengan ese apoyo de la familiar, ese apoyo familiar que va muy relacionado como aquel espacio que sirve para sobrevivir, pero que también tiene que servir para el desarrollo, no simplemente para su sobrevivencia, sino que tiene que ir un poco más allá y que en realidad no se vuelva en un espacio hiperproteccionista, sino en un espacio que garantice obviamente que sus derechos puedan realizarse a medida que pase el tiempo. Brian, por otra parte, me gustaría saber un poco tu visión de lo que está pasando en el mundo. ¿Qué piensas de la pandemia y de toda esta situación que nos está afectando en el mundo? Bueno, la pandemia, desde el enfoque médico prefiero abstenerme, pero sí quisiera tratar de comprenderla. Desde tu enfoque sociológico, un poco más de comportamiento humano y ese tipo de cosas. Sí, lo aclaro solamente para que quien me escuche pues lo tenga claro, ¿no? Considero que la pandemia ha revelado algunas fallas, ¿sí? Fallas fuertes del sistema social que estamos construyendo como naciones, antes que como Estado, como naciones, porque al final también el Estado toma la forma de su nación, ¿no? La forma de los pensamientos culturales que se han legitimado. Y lo que nos encontramos aquí es precisamente que el enfoque que le hemos dado a los individuos, y entre esos al sujeto del que estamos discutiendo ahora, al joven, es un enfoque hiperindividualizado, como rezago de las posturas y las políticas neoliberales que se han podido implementar en muchos espacios del mundo y fuertemente en Latinoamérica. Es decir, comprendemos que el desarrollo es un desarrollo que debe venir de la iniciativa y el esfuerzo individual. Es decir, que más o menos es un poco romántico también considerar que el individuo, ¿sí? Desde sus propios medios privados, debe poder garantizarse ciertas cosas. Y esto no solamente que es un problema de concepción, a mi manera de ver, porque estamos tratando a entes que realmente se encuentran en relación social como entes cerrados, como entes individuales, sino que además estamos ignorando los efectos que tiene sobre todos esta visión de la particularidad humana, de considerar al individuo como algo particular y aislado.
Entonces, ¿qué es lo que nos viene a demostrar la pandemia? La pandemia, en ese sentido, nos enseña cosas que nos enseñan también otras crisis, ¿no? Como nos enseñan el tema, nos enseñó en Manaví el tema del terremoto con respecto a la necesidad de la planificación urbana de manera colectiva, por ejemplo, ¿no? Cuando se cae una casa, no se cae una casa del dueño, se cae todos los que estamos dentro. Cuando se cae una casa que no fue revisada, supervisada por el Estado, cuando el Estado no se hace presente, o no considera al individuo en su dimensión colectiva, sufrimos todos. Y entonces la pandemia también ha venido a demostrar eso, a demostrar que sin pandemia ya vivíamos mal, sin pandemia ya vivíamos tratando de sobrevivir, y con pandemia pues estamos aún peor. Entonces lo que nos encontramos es con sistemas de servicios sociales sumamente debilitados. Y aquí lo interesante no es la perspectiva neoliberal que yo insisto de decir hay que regalar, o es que estamos apoyando al vago, es que no estamos hablando de individuos, y ahí es donde yo quiero hacer el hincapié. Estamos hablando de efectos colectivos, de personas que están interrelacionadas. Cuando un país es pobre, cuando un país no tiene educación y cuando un país genera en sus habitantes el fetiche de la mercancía, ¿no? Que es que lo importante es tener, lo importante es el dinero, también tenemos índices de criminalidad altos. Y esos índices no afectan al individuo, afectan a todos como sociedad. Entonces lo que nos encontramos ahora con la pandemia es lo mismo, es decir, no estuvimos planificando desarrollo colectivo, desarrollo territorial, no teníamos un sistema robustecido de salud, por ejemplo, ¿no? Teníamos un sistema, incluso yo diría, ¿no? Hay un gran sistema de salud nacional, pero buena parte de ese sistema de salud nacional es privado, porque se estaba pensando en el individuo como ente particular aislado que debe solucionar sus propios problemas. Y ahora, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que cuando este individuo se encuentra frente a una pandemia y la mayor parte de las opciones de salud que tiene son privadas y no tiene la capacidad de responder a eso, se contagia, y no solo se contagia, sale a la calle y no puede respetar la cuarentena y esparce el virus. Cuando no tenemos sistemas de sostenimiento social para la alimentación, pese a que es un mandato constitucional, nos encontramos con individuos que tienen que sortearse su vida al salir. Pero ojo, otra vez, no sortean su vida, sortean la vida de todos como sociedad. Entonces, luego pedimos que se queden en casa, pero son individuos que necesitan comer y pueden salir, y esa salida no les afecta a ellos únicamente, nos afecta a todos. Entonces, yo creo que la pandemia es crítica y hay que considerar que los efectos que la pandemia tiene no los tiene únicamente por la característica de pandemia, que por supuesto que es algo que nadie esperaba y por supuesto que es algo sumamente grave, pero los efectos últimos también dependen de cómo nosotros fuimos resilientes a este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en un escrito que yo hacía sobre el terremoto del 2016 en Manaví, decía, bueno, los desastres naturales, ¿sí? Pues bueno, las catástrofes, ¿no? Decimos las catástrofes, no siempre son catástrofes un terremoto, y aquí eso es lo problemático de lo que yo propongo, y es que el terremoto es un fenómeno natural. Un fenómeno natural, como su palabra lo dice, natural, que ocurre y puede ocurrir cuando sea. Se vuelve un desastre cuando ese fenómeno acontece en un espacio social, urbano, de infraestructura, económico, político, que no está preparado para enfrentarlo. Porque un terremoto no tumba una casa bien construida, tumba una casa mal construida. Entonces los efectos de catástrofe natural se dan cuando el fenómeno se da en espacios no resilientes, en espacios que se construyeron de manera indebida, en economías sumamente debilitadas. Por ejemplo, actualmente en el COVID nos encontramos muchísimo con el mercado y todo el comercio digital. Eso fue una propuesta muy, muy vieja ya de hablar del tema digital, por ejemplo. Y nunca pudimos avanzar como sociedad hacia ya planificar un trabajo digital que habría ahorrado, no solamente nos habría tenido preparados para este momento, sino que nos habría ahorrado costos de producción incluso, ¿no? Con respecto a los espacios, al consumo de energía, ¿sí? Con respecto a espacios como la contaminación por el transporte masivo. Entonces, ya sabíamos que podíamos hacer unos estilos de mercados digitales. Lo sabíamos hace mucho tiempo, esa propuesta no es nueva. Si lo hubiéramos preparado con tiempo, si hubiéramos tenido innovación, si hubiéramos pensado en la inversión de la educación pública, por ejemplo,
dirigido a la innovación de nuestros mercados, a la mejoría de la calidad del trabajo, al trabajo en casa, por ejemplo, el desastre no habría sido tan grande. El desastre económico se habría podido aguantar un poco. Entonces yo creo que es una crítica fuerte la que nos deja el COVID, de cómo la manera de pensar al individuo de manera aislada es un error. Y en ese punto incluso es lo que le pasa a la juventud. Creer que el joven tiene que arreglársela sola, luego nos pasa factura a toditos. Cuando dejamos a un joven en la indefensión y totalmente aislado, sin unas opciones legítimas en las cuales se haya socializado y haya logrado aprender y adquirir esto, pues dejamos jóvenes que luego pueden incluso ser criminales y que luego pueden estar en un espacio que nos perjudica a todos y a ellos. Brian, decías algo muy importante y es que en parte identificas como un problema el comportamiento y el pensamiento individualizado que tienen las personas. O sea, ese pensamiento no colectivo que cuando existen estas problemáticas obviamente generan más problemas del que se presenta. Entonces también identificabas un problema y es la debilidad que tiene los sistemas de salud un poco, un sistema de salud que si bien es cierto es fuerte, pero es debilitado porque es fuerte a través del sector privado. Entonces eso me da bueno, una línea para las siguientes preguntas que van un poco relacionados a cuáles piensas tú que serían los principales problemas que les tocará enfrentar a las juventudes luego de la pandemia. Pues bien, un problema principal, yo quiero hablar sobre dos derechos que me parece que son derechos mediatos, ¿no? Que son derechos que, mediante los cuales se alcanzan otros derechos. Yo hablaría principalmente del derecho a la educación y segundo, el derecho al trabajo. Por un lado, el tema del derecho, bueno, obviando el tema del derecho a la salud, ¿no? Sobre todo me permito obviarlo porque la juventud no es la población más expuesta, vulnerable al tema del COVID, ¿sí? Pero, bueno, igual puede tener otras repercusiones por un tema de malas alimentaciones, por ejemplo, la falta de cuidado, el tema de desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes, que no son cosas exclusivas de los adultos mayores, sino que también en sociedades en donde no hemos construido hábitos de manera colectiva, hábitos alimentarios saludables, también nos encontramos con juventud con sobrepeso, con juventud que no tiene espacios de esparcimiento y por lo tanto no tiene espacios de deporte, que se encuentra con jornadas laborales sumamente exhaustivas y que luego también esto tiene efectos en salud. Es decir, me gusta a mí tratar de conceptualizar desde la sociología el asunto de salud no como un asunto médico. ¿Sí? Yo creo que la salud tiene unos efectos que son trabajados desde la medicina y que son importantes de trabajar, pero también la salud tiene unos causantes, unos desencadenantes sociales, económicos, ¿sí? Es decir, podemos ver sociedades en donde la tasa de diabetes es menor, y eso no tiene que ver directamente con la salud. Sí, la diabetes es un problema de salud, pero el llegar a tener diabetes tiene que ver con hábitos diarios, tiene que ver con construcción de espacios públicos, tiene que ver con política pública, no con y política pública social, política pública de espacios libres, del medio ambiente, de deporte, ¿sí? de alimentación, de poder adquirir mercados de verduras y frutas saludables, y no, aquí lo que se muestra es que no es un tema médico totalmente, sino que hay un tema social importantísimo. Entonces, bueno, por un lado, el tema de la crisis financiera, que implicaría menos dinero para el Estado, y por lo tanto, bueno, como lo hemos visto, ¿no? No por lo tanto, porque aquí la Constitución pone un bloqueo, pero, por ejemplo, lo que hemos presenciado en Ecuador sobre la propuesta de reducción del presupuesto de las universidades, es algo que va a afectar a la juventud. Le va a afectar directamente porque no va a tener la posibilidad de adquirir lo que yo te decía, que son estas capacidades estratégicas para su desarrollo posterior, ¿sí? Y aquí hay que entender que la educación es más que un título, sino que en la educación también se adquieren destrezas sociales, se adquieren capacidades comunicativas, se adquieren también contactos, amistades, ¿sí? Y por lo tanto también dentro de la universidad se consiguen empleos. Entonces, la universidad como el encuentro del desarrollo intelectual y social, pues se ve afectada para muchos jóvenes. Entonces vamos a tener que ver una juventud que, por un lado, no va a poder contar con mecanismos de protección que le garanticen adquirir educación,
y que, por ejemplo, puedan estudiar únicamente. Eso también es algo delicado, porque la juventud va a tener que trabajar, muchos de ellos, ¿no? Si no consiguen espacios de salud, de educación pública, y los espacios de educación privada son un poco inalcanzables, van a tener que trabajar, van a tener que sobrevivir. Y eso genera dos efectos. Primero, un efecto en su capacidad de adquisición económica mensual, de sus posibles salarios a percibir. Y es que van a tener empleos que les permiten percibir salarios bajos. Pero no solamente va a tener un efecto en la juventud, y otra vez yo aquí retomo la perspectiva colectiva, sino que también tiene efectos sobre la calidad de la mano de obra. No me parece que esto sea lo más importante. Yo considero que el derecho a la salud el derecho a la educación se puede defender por sí mismo, pero también hay que hablar de lo estratégico que incluso es para la economía garantizar el derecho a la educación. Y es que cuando garantizamos el derecho a la educación como política social, tenemos trabajadores con mejores capacidades. Tenemos trabajadores de fábricas, de empresas, de industrias que manejan mejor las tecnologías. Tenemos trabajadores que pueden facilitar los procesos de internacionalización de las empresas porque hablan inglés. Tenemos trabajadores que pueden hacer acuerdos en portugués con Brasil. Entonces, esto también tiene efectos sobre la calidad de la mano de obra y también la calidad del trabajador y la calidad entonces del producto que una empresa puede generar. Un trabajador innovador mejora los espacios de trabajo y mejora la calidad de los productos. Y un producto mejorado es también un producto que compite en el mercado nacional y en el mercado internacional. Entonces también tiene unos efectos sobre el rendimiento económico de las industrias. Y por otro lado, bueno, que ya un poco lo he tratado, el tema del trabajo. ¿Sí? El despido cuando nosotros nos encontramos con contextos de despidos masivos, como es el actual contexto, no solamente tenemos unos efectos sobre los trabajadores directamente, que claro que son trabajadores que se encuentran ahora con la dificultad de llegar a fin de semana, de llegar a fin de mes, de poder pagar facturas básicas como la luz, ¿sí? Y por otro lado, aunque no tengan trabajo, las deudas siguen existiendo. Eso es importante, pero además consideremos otro asunto. Si tenemos gente desempleada, la gente desempleada no percibe ingresos, y si los percibe muy pequeñitos, ingresos que estarán destinados a qué asuntos, como la alimentación y el arriendo, y a lo mucho el pago de los servicios básicos. Esto quiere decir una contracción en el gasto y en el tipo de gasto. Es decir, que una persona con un salario básico o un salario menor al básico va a gastar únicamente en lo necesario, en la comida. Es decir, que él va a estar consumiendo al mercado de alimentos y al mercado de habitacional, inmobiliario, pero no va a estar consumiendo al mercado del entretenimiento, al mercado del turismo, al mercado de la compra de la ropa, por ejemplo, al mercado de los viajes, al mercado automotor. Entonces, cuando nosotros tenemos despidos y reducciones salariales, no tenemos únicamente ahorros por parte de los que pagan los salarios, también tenemos menos demanda en el mercado. Tenemos gente que va a dejar de consumir, porque entonces supongamos que tenemos una industria de chocolates. ¿Sí? Y esto es un ejemplo importante porque fue lo que nos pasó a Ecuador en el 2008, cuando tuvimos la crisis inmobiliaria mundial. Fue que la crisis no golpeó directamente a países como Ecuador, pero golpeó mucho a países de primer mundo, ¿no? Bueno, lo llamado primer mundo, como continente europeo y Norteamérica. El hecho de que estas regiones se hayan visto debilitadas en su economía generó una reducción de su consumo, una desaceleración del consumo. ¿Y eso en qué nos afectó a nosotros? Que cuando tú tienes una crisis, ¿qué es lo primero que dejas de comprar? Pues dejas de comprar chocolates, y dejas de comprar flores, y dejas de comprar el buen camarón ecuatoriano. Entonces, cuando tenemos reducción del gasto, tenemos también una afectación a la economía, porque la economía no solamente vende comida y casas, vende también productos diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dinero que me sobra, voy a la tienda y veo algo interesante, veo una gorra bonita, digo, tengo dinero, me la compro. Y ese dinero movió la industria que estaba detrás de esa gorra. Pero cuando yo no tengo dinero, ya no compro cosas nuevas. Por lo tanto, el mercado de innovación se ve sumamente reducido. El mercado del entretenimiento se ve reducido. El mercado cultural se ve reducido. El mercado turístico se ve reducido. ¿Quién va a viajar con este contexto?
Y no estoy hablando de la posibilidad del contagio, porque a lo mejor logramos controlar eso. Estoy hablando de quién va a viajar sin dinero, quién va a viajar sin ingresos. Entonces, a mí me gusta pensar en estos aspectos que también tiene el despido y que también tiene la reducción salarial. Genial, Brian. Y bueno, estas preguntas también estaban un poco más al inicio, sobre todo en el tema un poco laboral, de cómo se van a ver afectados los jóvenes. Bueno, la ley humanitaria de ahora ha dado pasos a ciertas situaciones un poco para el análisis, el tema de la reducción salarial a mutuo acuerdo por parte del empleador y del empleado. Entonces son situaciones un poco complejas que también van a afligir de una u otra manera los ingresos por familia que existen actualmente en el Ecuador, y obviamente va a haber una afectación directa al crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema. Brian, por otra parte, conociendo tu arduo trabajo, no solamente profesional, sino también activista, ¿cómo crees que están los derechos humanos, las políticas, programas o proyectos de juventudes, un poco con la mirada regional, en especial aquellas políticas que están destinadas a atender a la población LGBTI? Bien, bueno, para hablar de diversidades, a mí me gusta citar a Judith Butler cuando nos dice de que si bien la sensibilidad no es el fin de la política, ¿sí? Es decir, no hacemos política para sensibilizar, la sensibilidad sí es el medio de la política, es decir, hacemos política por aquellas cosas que nos duelen. Butler suele referirse a la vida cuya muerte es pasible de luto. Y ella dice, cuando una vida es pasible de luto, es decir, cuando nos duele que esa vida se pierda, entonces la política se direcciona a proteger esa vida. Pero cuando como colectividad no logramos desarrollar una sensibilidad hacia cierta vida y nos encontramos con vidas que no son pasibles de luto, es decir, cuyas pérdidas no nos duelen, entonces la política tampoco responde a eso. Entonces la sensibilidad es el medio de la política para Butler, y yo lo recojo para hablar de diversidades, porque hay que considerar que en nuestros espacios tenemos pues un entorno económico bastante complicado, y frente a sociedades que no han logrado desarrollar sensibilidades profundas para la diversidad sexual, pues lo que dije antes, como no hay sensibilidad hacia la diversidad sexual, pues no hay política hacia la diversidad sexual. La política hacia la diversidad sexual, entendida política como las decisiones que se dan sobre los asuntos públicos, y no únicamente sobre las decisiones del gobierno o decisiones del Estado. Hay que comprender esa diferencia que creo que es necesaria, porque tal vez no hay políticas de Estado sobre poblaciones de diversidad sexual, pero sí hay políticas de ONGs y de espacios más privados, que eso sí tenemos en Ecuador, y que de alguna manera ha logrado que estas poblaciones podamos un poco sobrevivir, podamos un poco aguantarnos, podamos resistir, tener algo de resiliencia. Considero que la necesidad de políticas de asistencia social para todos los sectores es urgente, es importantísimo, por el tema de la dignidad, por un tema de dignidad y de derechos humanos, pero además también por lo que te dije antes, que es la estrategia del movimiento de la recuperación de la economía. Es necesario generar algo de liquidez en las personas e incentivar el consumo para poder reactivar la economía. En el tema de derechos humanos, nos encontramos con que los derechos humanos pues tienen una necesidad de que no son ejecutables sin sus recursos materiales. Es decir, un derecho humano como la educación, si no hay oferta pública y no tengo dinero para pagarla, pues es un derecho que no se cumple. Entonces los derechos humanos en el capitalismo, en el que es el sistema económico en el cual vivimos, en donde los derechos se han vuelto mercancía, o al menos en el espacio del mercado privado, los derechos son mercancías, ¿no? Y eso es un poquito también la postura contraria que debe tener el Estado. Es decir, desde el Estado los derechos no son mercancías, son derechos. Y por lo tanto no deben estar vinculados a la capacidad económica y de adquisición de compra de los individuos. Cuando hablamos de que los derechos humanos son irrenunciables, si hablamos de que no importa si no tengo dinero, debemos poder acceder a esos derechos. En el mercado se encuentran esos derechos siendo comerciados. Y entonces, por lo tanto, son mercancías, no son derechos para el mercado. Para el Estado debe ser mercado. Por eso es lo importante de la incidencia pública. Pero si tenemos un Estado que reduce su capacidad
un Estado que se va haciendo cada vez más pequeño y que cada vez invierte menos y que aboga sobre el ahorro. Y yo me pongo a pensar a veces, ¿no? ¿A qué llamamos ahorro? Porque en una familia, por ejemplo, ahorro, yo le llamaría a todo aquel dinero que no es necesario para vivir de manera digna y que sobra. Y que por lo tanto no lo vamos a despilfarrar, ¿no? Decimos, bueno, si ya estamos bien, tenemos todo lo necesario, ahorremos. Pero ahorrar, por ejemplo, para comer y que para ahorrar tengamos que comer 2 veces al día, yo no creo que sea ahorro. ¿Sí? No creo que deberíamos romantizarle en el sentido del ahorro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo alcanzamos derechos cuando el sistema capitalista nos presenta desde el espacio privado la única posibilidad de comprarlos como mercancías, y de parte del espacio público tenemos una reducción estatal? Entonces, eso es gravísimo porque no solamente hay una reducción de derechos económicos, sociales y culturales, como la educación, como la salud, ¿sí? Derechos al medio ambiente, derechos al esparcimiento, al ocio, ¿sí? A un trabajo digno, sino que también pueden presentarse derechos que en la concepción clásica de los derechos humanos, en la concepción inicial al menos, eran los derechos más relevantes para ciertos países, ¿no? Pese a que actualmente no se tiene ese debate. Pero los derechos civiles y políticos también se pueden ver afectados. Es decir, cuando nosotros nos encontramos en desigualdad de condiciones, sobre todo económicas, en un espacio como el capitalismo, también nos permitimos que haya la supremacía de quienes tienen por sobre los que no tienen. Es decir, la desigualdad económica también se traduce en desigualdad política y también se traduce en desigualdad en el sentido de la capacidad de defendernos. Entonces, frente a una persona que tiene muchísimo dinero, ¿sí? Y yo no tengo el dinero suficiente, pues me toca ceder. Y eso se va a ver incluso en el espacio laboral. Tú lo mencionabas ahora, la posibilidad que abre la ley de ayuda humanitaria para negociar los contratos entre patronos y empleados, supondría la negociación dos iguales que se encuentran y conversan para tratar de definir algo que le convenga a los dos. Esa postura es una postura del derecho contractual, del derecho es más enfocado a la libertad de los contratos. Pero en el sentido, con la crítica que yo hago sobre la desigualdad económica, no se puede hablar de dos posturas igualitarias. No es igual la postura del dueño, que tiene 100 opciones de trabajadores esperando afuera de su fábrica, que la postura del trabajador que tiene un único patrón en ese momento y que para adquirir un nuevo patrón le implica todo un viacrucis de tocar puertas. Entonces no hay una postura igualitaria, además de que de alguna manera el patrón puede vivir sin ese obrero, porque tiene más obrero, ojo, ¿no? No puede vivir sin el obrero como constructo, pero puede vivir sin ese obrero durante algún tiempo. Y por lo tanto no necesita negociar con él, ¿sí? Pero el obrero no puede vivir sin ese trabajo, porque no tiene otro ahorro, porque no tiene otra fuente de ingresos. Por lo tanto, no hay una situación de iguales, hay una situación de desigualdad enorme. Por lo tanto, el derecho a un trabajo digno se está viendo afectado. Más allá de otros asuntos sobre el tema de que, por ejemplo, un trabajador que hace lo mismo, dos trabajadores que trabajan en la misma cosa, el dueño negocia con uno pagarle 400 y negocia con el otro pagarle 600. Implicaría que tenemos dos personas, dos trabajadores haciendo el mismo trabajo, pero con diferente paga salarial, lo cual ya viola uno de los principios del derecho laboral, que es el mismo trabajo, mismo pago. Equal work, equal pay, que es el principio internacional de los derechos laborales. Entonces, la negociación es crítica. Yo, por ejemplo, pienso que unos grandes ejemplos históricos que a veces se suelen mencionar sobre la negociación patronal de empleados y patronos son precisamente gracias a la incidencia de los sindicatos. Pero la ley tampoco deja espacio para el fortalecimiento de los sindicatos, sino que la negociación es individual. Ahora, si yo logro hacer una negociación, sindicato de trabajadores, si frente al patrón, entonces yo puedo hablar un poquito de igualdad. ¿Por qué? Porque si los trabajadores se organizan y no van a trabajar, eso sí afecta al empresario. Pero en las condiciones actuales no hay una negociación entre iguales. Por lo tanto, la idea de negociación del sentido contractual no se va a cumplir. Entonces, eso es bastante preocupante. Es decir, hay un tema de una violación, de posibles violaciones al trabajo digno y al principio del mismo trabajo, misma paga, que puede generar unas posteriores violaciones a otros derechos. Como te digo, sin capacidades materiales
qué es dinero, qué es la capacidad de pagar un arriendo. No tenemos derecho a la vivienda, no tenemos derecho a la salud, no tenemos derecho a la educación, no tenemos derecho al esparcimiento, no tenemos ni siquiera derechos políticos, porque además también es necesario comprender que en los espacios actuales, para que tú puedas participar en política, necesitas tener algo de tiempo libre. Y la política puede implicar, por ejemplo, ser el dirigente barrial, es para aquel que no tiene 2 trabajos o 3 trabajos al día. Yo me pongo a pensar en una persona que tiene que trabajar 3 veces al día, pues supongamos que tenga 3 trabajos de medio tiempo, 4, 4, 4, son 12 horas al día. Y luego tiene que también sortearse en sus temas personales, en sus temas familiares. ¿En qué momento esa persona lee una ley? ¿En qué momento esa persona se organiza con sus vecinos? ¿En qué momento esa persona ejerce su derecho político, sus derechos políticos? Entonces estamos también llevando a una gran parte de la población hacia un espacio en donde no tendrán más que trabajar y por lo tanto también se afectan otros derechos. Brian, en esa misma línea, ¿crees que estos derechos sociales y también aquellos derechos políticos que mencionabas un poco, la garantía de la participación, el trabajo en condiciones dignas, que esto también implica que las personas tengan una remuneración justa, podrían convertirse en un privilegio? Y cuando hablo de privilegio, quiero referirme un privilegio para algunos como efecto directo de la pandemia. Claro, a ver, hay que considerar lo que yo te decía de quién puede negociar. Sí, entonces, ahí sí vamos a tener un tema de, por ejemplo, y aquí otra vez volvemos al tema de la educación. Tal vez pueda negociar un empleado que tiene que no es replicable, que no es reemplazable. Por ejemplo, el empleado que se dedica al tema de sistemas, ¿okay? Que conoce todo el sistema tecnológico de la empresa. Ok, tal vez ese empleado no podemos encontrar otro, ¿sí? Entonces, tal vez él sí puede negociar, porque se encuentra en una posición privilegiada. Pero el obrero no se encuentra en una posición privilegiada, al menos no de manera individual. Como te digo, organizado en sindicatos sí, pero organizado de manera individual, si no está organizado y se presenta de manera individual, tiene 100 más afuera que manejan los mismos conocimientos que el obrero. Y eso también plantea no solo una crítica a la manera en la cual negociamos, sino también una crítica a las formas de los trabajos. Es decir, considerar que el trabajo en las sociedades postindustriales e industriales ya no es un medio de realización personal. Un obrero que trabaja 8, 9, 10 años en una fábrica, ¿qué ha aprendido durante esos 10 años? ¿Cómo se ha realizado intelectualmente durante esos 10 años? ¿Es un obrero innovador después de 10 años? ¿Es un obrero que conoce más de lo que conocía antes de entrar a la empresa? ¿O es un obrero que se ha dedicado a y esto no es culpa del obrero, esto es culpa precisamente de las formas y los medios y las formas de producción del sistema capitalista. Y es que el obrero se ha vuelto una extensión de la máquina, una extensión de la tecnología. Por lo tanto, el que hace, por ejemplo, el que sella las latas de atún o el que cocina el atún es una máquina. El obrero lo que tiene que hacer es la acción mecanizada de pasar el atún de un lado al otro. Y yo pregunto, ¿qué conocimiento privilegiado, qué desarrollo personal, intelectual, espiritual le lleva a alguien mover una lata de un atún de un lado a otro durante 10 años? O cortar una cabeza de un pez durante 10 años. ¿Qué desarrollo intelectual estamos generando en el obrero? Entonces, el obrero de alguna manera se encuentra en un espacio que no le ha permitido desarrollarse, que también el pago es un pago para que eso pueda sobrevivir, y por lo tanto no ha podido recaudar ni conocimientos, ni un fondo de recursos económicos, un ahorro, que le permita negociar, que le permita exigir derechos. No puede exigir un derecho un obrero que tiene hambre y que tiene que mantener a una familia, no puede exigir un derecho, no puede exigir, puede, no quiero que se malinterprete, pero tiene una situación sumamente difícil para poder exigir que su derecho sea reconocido. Brian, en esa misma línea, en los últimos días, con todo este acontecer de la educación superior, ha surgido también un comentario bastante generalizado en la sociedad, y es que la educación se puede transformar en un privilegio, y no simplemente hablando de la educación superior, sino también de la educación básica y de la educación básica superior y obviamente del bachillerato. Esto en relación a la poca accesibilidad que tienen ciertas personas
por sus condiciones de ingresos económicos que obviamente imposibilitan tener una computadora, tener un teléfono y tener acceso a Internet para poder desarrollar sus estudios. ¿Cómo interpretas tú también esta situación? Sí, a ver, es que volvemos al asunto ¿son derechos o mercancías? Y entonces, precisamente si las personas no tienen una opción pública para poder adquirir este tipo de derechos, no los van a poder adquirir por medios propios. Y otra vez, esto no le perjudica solo a ellos, nos perjudica a todos como sociedad. Baja el nivel de la educación, baja el nivel de la mano de obra, baja nuestra capacidad de innovación como sociedad, como país. Entonces, nosotros nos encontramos con cosas, por ejemplo, cuando discutimos sobre pobreza en algunas clases que yo tengo que preparar, nos encontramos con que la pobreza debe ser comprendida desde enfoques muy diversos para poder hacer políticas públicas adecuadas. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo se habló de pobreza como la capacidad de percibir ingresos económicos mensuales. Entonces uno supone que un salario te saca de la pobreza, ¿sí? Pero también hay otras características de la pobreza, porque yo puedo ser pobre porque no tengo para pagar internet, por ejemplo, ¿no? Y uno me diría, claro, que como no tiene dinero, no puede pagar internet. Pero yo también diría, puedo tener ingresos, pero si no hay infraestructura para que el internet llegue a las partes rurales del Ecuador, esas personas pueden tener dinero en el colchón, pero no tienen un servicio básico como el internet. Y por lo tanto hay una pobreza estructural. Y esa pobreza estructural no la puede solucionar el particular. Esa pobreza estructural tiene que solucionar el Estado. Entonces, cuando hablamos de educación, por ejemplo, online, que la educación online es una gran salida. No hay que pensar que la educación online es el problema o es el enemigo. La educación online es tal vez el futuro de lo que tenemos. El problema es en qué condiciones estamos instalando y nos encontró la necesidad de tener educación online. Cuando yo hablo de educación online, por ejemplo, en temas de pobreza estructural, y eso es lo que yo quería profundizar, que no, la pobreza no solamente es un tema de percibir ingresos económicos, sino también es un tema estructural. Cuando yo estoy en el campo, en Manabí, por ejemplo, en la parte rural de Santana, yo puedo tener todo el dinero del mundo, pero no hay fibra óptica, pero no hay antena. Entonces mis hijos no pueden estudiar, porque simplemente no hay las condiciones de infraestructura social para que yo pueda adquirir un servicio como el de la Internet. Entonces nos vamos a encontrar no solamente con gente que no tiene ingresos, sino con gente que se encuentra viviendo y que sus hogares se encuentran en espacios que no cuentan con infraestructura, y esa infraestructura debió haber sido generada por inversión estatal. No podemos hablar de movernos hacia la igualdad, por ejemplo, del campo y la ciudad, si no garantizamos la infraestructura para adquirir estos servicios como las telecomunicaciones. Bien, Brian, en esa misma línea, quiero seguir un poco avanzando en otros temas. Bueno, eres activista social, también eres vicepresidente de una fundación y has tenido una ardua experiencia trabajando en temas de juventudes, no solamente a nivel nacional, sino, bueno, como bien mencionabas al inicio, en el organismo iberoamericano de juventud. Brian, ¿qué papel están jugando las juventudes durante la pandemia y qué papel crees que podrían jugar después? Bien, esa es una pregunta sumamente interesante porque además es una pregunta alrededor de expectativas. No tenemos datos yo no tengo datos en este momento para decirte qué está haciendo la juventud porque es muy difícil calcularlo ahora, la investigación también está detenida, pero es sumamente interesante porque la juventud tiene, en las condiciones que te comenté, en el espacio temprano sobre todo, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de la diferencia de vida y de la diferencia de la libertad para actuar cuando uno es joven y se encuentra estudiando versus cuando uno es joven y tiene que trabajar. Y precisamente por lo que te decía antes, ¿no? Nadie tiene tiempo para hacer política, nadie tiene tiempo para investigar, nadie tiene tiempo para hablar, para criticar, para observar el mundo, cuando está metido en un trabajo todo el día y tiene 2, 3 trabajos y solo llega a la casa sumamente agotado a dormir. Nadie tiene tiempo. Entonces la juventud temprana al menos, que es la juventud que aún no se ha insertado en el mercado laboral, o la juventud que se ha insertado pero que tiene un espacio laboral más digno, ¿sí? Un horario de trabajo de 8 horas o menos, un apoyo familiar, ¿ok? Entonces, esta juventud tiene un gran privilegio. Y es un privilegio de que no están siendo
a ver, en términos sumamente clásicos, un poquito antiguos, nos están siendo alienados. Y la alienación precisamente se entendía ya por ahí en los años 80, ¿sí? Sobre cómo un obrero, una persona que trabaja, pues se encuentra en una actividad rutinaria del trabajo que le absorbe y le exprime mentalmente, y que luego cuando sale después de las 8 horas de trabajo diarias, 5 días a la semana, 4 semanas al mes, 12 meses al año, y así toda su vida, sale agotado. A esa persona no le interesa ver las noticias. Esa persona no tiene ánimo ni para jugar con su propio hijo. No tiene ánimo ni para preguntarle cómo le fue. Y cuando le pregunte, le sale con una mala noticia, se molesta porque está harta, porque es una persona cansada. Eso le estamos haciendo mucho a nuestros obreros en el sistema actual. Entonces, esta persona, no contamos con esta persona. Esta persona está ocupada sobreviviendo. Esta persona está ocupada trayendo el pan. Es una persona que está agotada física e intelectual y espiritualmente. Entonces, es una persona que no ve lo que le pasa al vecino, no le interesa lo que está pasando por el otro lado, porque en el bus se va durmiendo. En el bus no va viendo lo que va pasando y tratando de analizar. Pues se va durmiendo. Cuando llega a la casa no llega a ver noticias a estresarse, pues llega a ver la novela. Porque quiere relajar. Claro, pues ver Netflix, ojalá que tenga Netflix, pero llega a ver Tres Familias, llega a ver Vamos con Todo, porque se quiere reír, porque quiere descansar su cerebro. ¿Ok? Entonces, no contamos con esta persona. Eso es uno de los efectos más atroces del capitalismo, y es que nos está dejando sin gente, nos está dejando porque en el momento en que la metemos al mercado laboral, la está exprimiendo y la está dejando sin alma. La está dejando como un alien que no entiende lo que pasa en el mundo. Por eso se llama alienación. Pero la juventud tiene una ventaja enorme, sobre todo si es juventud que goza de estos derechos que digo que hoy en día se han vuelto más difíciles, como la educación y el no tener que trabajar. Un joven tiene tiempo libre. Un joven tiene la capacidad de ver noticias, tiene la capacidad de estar en Facebook. Eso es importantísimo porque se entera de lo que le pasa al resto. Por lo tanto, también un joven tiene capacidad de tener sensibilidad. Y como les dije antes, la sensibilidad es el medio de la política. Porque la sensibilidad genera indignación, la indignación genera movilización. Entonces, esto es importantísimo porque el joven tiene la capacidad de hacer crítica. Entonces, tiene una ventaja enorme. Y por otro lado, actualmente, por ejemplo, ya tenemos algunas movilizaciones a nivel nacional en contra de los recortes de la educación, ¿sí? Precisamente porque tienen tiempo para poder indignarse, y esto es valiosísimo, ¿sí? Aparte de otras personas que también hacen los esfuerzos a pesar del trabajo para movilizarse, pero la juventud tiene esa capacidad de ser la respuesta ante ciertas políticas que puedan afectarnos más. Y por otro lado, el tema electoral que se viene en el 2021 es un tema fundamental por la cantidad del electorado, ¿sí? del electorado juvenil. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, ese tema de los jóvenes y la política, pero sí te quería preguntar un tema. En antes hablábamos un poco de la exclusión. ¿Consideras que también podría, si bien es cierto que va a haber este modelo de exclusión, consideras que también podría significar un escenario de puertas abiertas para hablar de reivindicación de derechos, sobre todo a la población LGBTI, representar igualdad de oportunidades e igualdad de género en las juventudes? Bien, yo creo que eso sería tener un pensamiento sumamente esperanzador, que me gustaría compartir. A mí me gustaría tener un poco de fe en el sentido de que esta explosión, que pueda, una posible explosión social de descontento, pueda ser para un montón de reivindicaciones. Yo quisiera pensar así, la verdad. Sin embargo, yo también debo admitir que en la sociedad actual, y bueno, y siempre yo creo, ¿no? Hay que comprender que los hechos sociales, lo que suele ocurrir, los fenómenos, como el tema, por ejemplo, el mismo recorte a la educación, la misma propuesta de recorte a la educación, recorta al sistema de salud que se venía dando en los años anteriores, pueden ser interpretadas de varias maneras. Entonces, a veces, la interpretación reemplaza al objeto. Entonces, por ejemplo, yo tengo, no sé, tengo un tema como el tema de la reducción a la educación. Y sí, muchas personas lo interpretan como algo malo, como un retroceso. Incluso está un tema legal que dice que no se debe hacer, ¿no? Es decir, la interpretación ha sido bastante ya delimitada, pero también hay ciertas interpretaciones que tratan de legitimar estas acciones, estas propuestas políticas. Y aquí hay un problema, y es un problema de que nuestras sociedades, que son sociedades de la información,
la información te permite eh, enmarcar algo, enmarcarlo. Y a veces el marco que le das a la foto habla más de la foto. Y entonces podemos entender, por ejemplo, por qué hay jóvenes a favor del recorte universitario. Yo, por ejemplo, no puedo estar a favor de un recorte en un tema así tan estratégico para la juventud, pero hay jóvenes que en redes sociales se manifiestan a favor. Entonces, obviamente no son personas con problemas mentales ni personas locas, ¿no? Para nada. Son jóvenes que han recibido interpretaciones, ¿sí? Que hay líderes que interpretan y dan discursos que para ellos son entendibles y lo interpretan como algo bueno. Está bien que corten a las universidades. Esos discursos no son tan difíciles de encontrar hoy en día en redes sociales. Y esto va por un tema de las estéticas. Tenemos líderes, ¿sí? Líderes con estéticas juveniles, influencers, personas que hablan lenguajes juveniles también, que están apoyando mucho estos recortes. Tenemos líderes internacionales, ¿sí? Con ideologías que están a favor de que el Estado se aleje del servicio social, de la reducción y achicamiento del Estado. Y entonces estos discursos también están calando en la juventud. Por lo tanto, yo no podría suponer que lo que nos viene es un escenario de liberación, de un escenario de estallido social a favor de los derechos humanos. Porque al mismo tiempo que va incrementando el descontento y el discurso en contra de la reducción del Estado, también he visto que se va aumentando el discurso a favor del orden, el discurso a favor de que se acabe la asistencia social, el discurso a favor de que el Estado se vaya, de que el Estado se reduzca, el discurso a favor de que la fuerza pública se haga sentir. Por ejemplo, con los casos con respecto a ciertos excesos de fuerza de las Fuerzas Armadas en su intervención en Guayaquil, en donde se le cortó el cabello a personas que salían fuera de la cuarentena, se les azotaba, se les golpeaba, se les pateaba y se les increpaba y se les grababa en teléfono, en video. Muchos jóvenes salieron a defender a los militares. Muchos jóvenes salieron a ponerse a favor del exceso de la fuerza. Muchos jóvenes salieron a exigir que repliquen estos actos en contra de la dignidad humana. Entonces, yo preguntaría, ¿de dónde viene eso? ¿No? ¿De dónde estamos aprendiendo eso? Eso quiere decir que no solamente hay la posibilidad de un estallido social a favor de los derechos humanos, sino que también hay la posibilidad de todo un movimiento, incluso juvenil, a favor de los discursos conservadores. A mí no me sorprendería que hayan discursos en contra de las diversidades sexuales otra vez. Tuvimos ese discurso el año pasado en el contexto del matrimonio civil igualitario en Ecuador. Tuvimos contextos en donde la población LGBTI, que ha sido despenalizada desde el 97, volvió a ser tratada como criminales en un contexto de del posible fallo a favor de la Corte Constitucional por el matrimonio igualitario. Y cuando ya se dio el fallo a favor, muchos de los discursos que incluso yo tuve que presenciar eran discursos en donde nos posicionaban como criminales, un estilo de son personas que están destruyendo la familia, que están destruyendo la patria, y estos discursos que posicionan al otro como enemigo, como un monstruo, son discursos que no solamente llegan a hacer libertad de expresión, y eso también es importante comprenderlo. Cuando estamos en crisis sociales, económicas, hay que buscar una respuesta para comprenderla, porque el ser humano es un ser racional y trata de comprender lo que le pasa. No solamente vive lo que le pasa, sino que lo vive desde la comprensión que le da el hecho, ¿sí? Entonces, no somos seres de experiencias físicas únicamente o de experiencias directas, sino somos seres de experiencias mediadas por nuestro intelecto. Entonces, la crisis también exige una explicación. Y el problema es de dónde viene la explicación. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, la explicación fue que las personas LGBTI eran violadores, somos violadores, que somos personas de otra familia, que queríamos destruirlo todo. Entonces, cuando te posicionas a un grupo humano como un enemigo, ¿qué es lo que hay que hacer con un enemigo que es una amenaza? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando alguien amenaza tu vida? Defenderte, atacarle primero, alejarle, golpearle, porque si a mí alguien me va a matar, y yo sé que me va a matar, y estoy seguro de que me va a matar porque eso creo, yo le pego primero, para defenderme, en defensa propia.
Y entonces socialmente también actuamos así. Cuando posicionamos enemigos sociales, actuamos socialmente en contra de esos enemigos. Entonces la pandemia también tiene enemigos. También tiene enemigos. También tiene enemigos socialmente creados, con discursos conservadores. Esos enemigos son toda la gente que sí tiene servicios sociales. Por culpa de estos mantenidos no tenemos recursos. No hay que invertir socialmente porque por allá se fue el dinero. Entonces, estos discursos que posicionan enemigos, como por ejemplo también fueron unos enemigos los venezolanos, fueron planteados como enemigos, desde cierta explicación política de por qué las crisis y por qué la delincuencia. Y entonces tuvimos un estallido social que no es un estallido agradable, como el que tú propones, Henry. Fue un estallido horroroso, el que se dio en las ciudades de la sierra, en donde saqueaban y botaban a los venezolanos de sus departamentos y donde se quemaron sus cosas. Claro que hay un problema social gravísimo que es la pandemia y un montón de problema económico y todos la estamos pasando mal. Pero los seres humanos no entendemos directamente la experiencia, sino que la procesamos con argumentos y con interpretaciones. Y en ese espacio de la argumentación y la interpretación hay peligro. Hay un peligro porque no sabemos a quién van a posicionar como los responsables, como la amenaza y por lo tanto a quienes tenemos que castigar. Ya se ha visto, por ejemplo, actos raciales, racistas, con respecto a ciudadanos asiáticos. ¿Sí? En Quito, una chica que es coreana, ni siquiera es china, ¿sí? Es coreana, salía a la calle y le lanzan una piedra. ¿Sí? Es la amenaza. El coronavirus viene de China y es culpa de ellos. Entonces, eso también es peligroso. Y a mí también me asusta la posibilidad de que no sea un estallido liberador, sino que también pueda existir un estallido social conservador que exija hacer justicia por mano propia y que exija una limpieza social de estas amenazas. Brian, genial tu pregunta porque justamente me responde a la siguiente y que iba un poco relacionada a la pandemia, que si podría o no considerarse un motivo para contrarrestar aquella segregación ya existente, las instituciones insuficientes y las brechas de acceso, porque obviamente me la dejas un poco más clara en esa misma línea, que si bien es cierto existe la posibilidad, pero deja una puerta abierta para que regrese todo un sistema de privatización respondiendo al capital por encima del ser humano. Por esa misma línea, Brian, voy a entrar un poco ya a los temas políticos que antes te interrumpía. Si bien es cierto, a los jóvenes por costumbre tenemos una percepción un poco desesperanzadora del futuro. Desconfiamos mucho de las administraciones públicas, nos vemos desorientados hacia el nuevo cambio cultural, hacia el propio comportamiento humano, la sociedad cada día más efímera. Y también nos hemos desencantado un poco de la educación. Y por otra parte, obviamente, nos sentimos impotentes ante la administración de justicia. ¿Cómo crees que podríamos recuperar la esperanza en las juventudes para cambiar la realidad que hace poco te mencionaba y, como decía Mario Benedetti, haciendo futuro a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente? Bien, a mí me parece que si bien hay mucho que hacer con respecto a las políticas públicas, hay que tratar de enderezar el barco dentro de lo posible. Yo creo que la protesta de ciertos jóvenes tienen efectos, los pronunciamientos, las salidas, el lobby juvenil tienen potenciales que a veces desconocemos, tiene potenciales que a veces no logramos calcular. Tenemos una oportunidad impresionante, como te decía antes, con las futuras elecciones en el 2021. Si las elecciones se dan con normalidad de acuerdo al calendario electoral, tenemos la posibilidad de estar cambiando el rumbo político del país en el primer trimestre del 2021. Y eso nos permitiría no solamente votar, y esto también es algo importante. Yo suelo ser un defensor de los cambios culturales y de que los cambios no son solamente desde el poder. Yo estoy seguro de eso. Me convenzo siempre de que no hay que llegar al poder para cambiar el mundo, no hay que pensar únicamente en esa ambición que es legítima y llegar al poder. Pero hay cambios culturales, hay reformas que no se dan en la asamblea, hay reformas que se dan en los barrios, hay reformas que se dan en los grupos de amigos, que se dan en WhatsApp, que se dan en Facebook. Pero en el contexto en el cual nos encontramos, tenemos también la oportunidad de tomar poder. Y ese poder también nos puede ayudar a dirigir ciertas políticas públicas. Entonces la juventud debe comenzar a considerarse no solamente como un gran electorado,
que puede exigir, porque muchas veces somos eso, no somos un electorado que decimos somos el 40%, 38% del electorado, dame propuestas para mí, ¿no? Y a veces es un poquito ahí una negociación joven versus candidato, pero la juventud también puede ser su propia candidata. Sí, entonces eso es necesario también considerar. Y con juventud también quiero hablar de que no es joven político únicamente que tiene la edad etaria, sino que es necesario quien pueda encarnar, como siempre se habla de liderazgo. El líder es aquel que encarna la protesta y las necesidades sociales. Entonces, un líder juvenil, un cuadro juvenil que se pueda posicionar, o los cuadros juveniles que se puedan posicionar en el contexto de las elecciones que se vienen, tienen que ser cuadros que puedan comprender estos asuntos juveniles. Y no solamente juveniles, sino los asuntos del país y del desarrollo nacional desde esta perspectiva juvenil de crítica y en rechazo a la idea neoliberal del individuo. Entonces necesitamos comprender eso. Yo creo que la juventud tiene esa oportunidad brillante. Pero además, retomo el tema cultural. Y si no hacemos disputa cultural, no vamos a poder hacer nada. Porque no solamente que recordemos que la democracia gana el más votado, ¿sí? También necesitamos que empezar a ganar ese debate cultural. Necesitamos comenzar a contradecir la idea de que la inversión pública es mala. Bien, nosotros tenemos una historia como país, Ecuador, y también la tienen otros países latinoamericanos, de muchísima decepción política. De muchísima decepción política. Hemos tenido gobiernos tras gobiernos llenos de corrupción, y hemos tenido gobiernos que ni siquiera han terminado sus gobiernos, ¿sí? Valga la redundancia. Tenemos presidentes de 1 año, presidentes de 2 años. Tenemos muchas razones para estar decepcionados políticamente. Pero hay que insistir, porque hay que recordar, no solo que si no hacemos política, y esto no recuerdo quién lo dice, ¿no? Pero aquellos que no hacen política se ven obligados a que la hagan otras personas por ellos, ¿no? Y la hagan en su contra, ¿sí? Por un lado hay que comprender eso, que si no hacemos política, alguien la va a hacer, por un lado. Y por otro lado, ¿quién más sino la política? ¿Qué otro espacio sino la política? ¿La empresa privada? No. Ya lo hablamos ahora y ya lo puntualicé con respecto al tema de las mercancías, de los derechos mercantilizados. No es ese nuestro espacio para reivindicación. Es el espacio para quien pueda adquirir eso. El mercado también es un gran proveedor. Y quien tenga dinero para poder comprar un derecho, pues me alegro que lo haga. No estoy diciendo que no lo haga. Necesitamos un mercado fuerte. Pero quienes no puedan acceder al mercado no pueden ser condenados a una vida sin derechos y a una vida en la desigualdad. Por lo tanto, es necesario avanzar hacia garantizar que tengamos una oferta pública de nuestros derechos. Pero en este sentido, ¿sí? La juventud tiene que visualizarse de esa manera. Y en el debate cultural es necesario comenzar a contradecir las cosas en contra del Estado, porque no nos conviene que sigamos votando por propuestas de reducción del Estado. Obviamente que el Estado no ha sido el mejor administrador. Eso es verdad. Tenemos mucha experiencia alrededor de eso, y experiencia histórica de nuestra fundación como república. Pero no tenemos otra opción, ¿sí? Al menos en el tema de la administración de lo público, ¿sí? Obviamente hay opciones populares. La economía popular y solidaria nos permite que nos organicemos territorialmente, por ejemplo. Eso es necesario. Las luchas, por ejemplo, que se dan desde organizaciones territoriales de mujeres, las feministas, han demostrado ser a veces más efectivas que los canales oficiales de protección de derechos de las mujeres. Entonces también no nos confundamos, el poder y la toma del poder del Estado es una estrategia necesaria. Yo creo que hay que ir hacia allá, pero no hay que pensar que es la única. También hay unos espacios que creemos que no tienen suficiente fuerza. Las violaciones contra las mujeres pueden acabarse cuando culturalmente hayamos acabado con la idea de que el hombre puede tomarlo, de que lo masculino puede ser dueño de lo femenino, y puede tomarlo, y puede usarlo, y puede cumplirlo. Y es un tema cultural, más que un tema directamente político, que desde el poder podemos cambiarlo también, pero también lo podemos cambiar en el barrio, también lo podemos cambiar en la educación de los niños, también lo podemos cambiar en redes sociales, y eso ha hecho el movimiento feminista. El ejemplo del movimiento feminista es un ejemplo para mí avasallante, porque es un ejemplo de cómo sin poder estatal se puede hacer muchísimo. Entonces yo creo que hay que dar esos debates, hay que recuperar lo que le llama Gramsci la hegemonía cultural. Hay que lograr posicionar de manera hegemónica los derechos de las mujeres.
hay que posicionar de manera hegemónica, que todo el mundo esté de acuerdo, y el que no esté de acuerdo, que lo dude, en cosas como la educación debe ser pública, gratuita y de calidad. Tenemos que posicionar como algo obvio, como algo normal, que las personas pobres necesitan asistencia social. Tenemos que garantizar que en el pensamiento colectivo esté como algo normal la salud pública y de calidad. Tenemos que garantizar que todo el mundo esté de acuerdo con que las personas LGBTI somos personas, con que no somos amenazas, porque el problema no es jurídico. Y ahí es donde yo retomo el tema de la hegemonía cultural. No es jurídico el problema de la discriminación, porque la discriminación en Ecuador es ilegal. Está puesta en el COIP, los delitos de odio. ¿Pero eso ha detenido los delitos de odio? No. Y esa ley nunca los va a detener. Pero la disputa de la hegemonía cultural sí. Cuando nosotros nos damos cuenta de que el que se burla de un gay ya no es aplaudido, cuando el que golpea a una mujer ya no es respaldado, entonces vamos recién a estar disputando el sentido común. El sentido común es que es lo que pensamos todos. Y ese es un debate sobre hegemonía cultural que hay que dar. Mientras nuestra hegemonía cultural sea que el individuo es más importante que el colectivo, mientras la hegemonía cultural siga pensando en que el Estado genera vagos cuando hace política social, entonces estaremos condenados a tener retrocesos de derechos. Mientras, aunque la ley diga que las personas LGBTI somos seres humanos y tenemos derechos humanos, mientras nuestra gente, mientras nuestros barrios, mientras nuestras familias sigan pensando lo contrario, no habrá derechos humanos. No habrá ni una ley ejecutada. Y eso te quiero poner un ejemplo en el caso de Manabí. Ya vamos a cumplir un año de la aprobación del matrimonio igualitario. Sí, uno de los tantos derechos necesarios para la población LGBTI. ¿Sí? Eso es uno de los tantos. Hay otros derechos que incluso digo que eran más urgentes, pero este es estratégico. Sí, y es un derecho importante. Y lo que te quería decir es que llevamos a cumplir un año y en Manabí no se ha registrado ni un solo matrimonio igualitario. Ni uno solo. Y la pregunta es ¿por qué? Si ya hay la ley. Y ahí mi respuesta es no hacía falta la ley. O sea, era necesaria. La ley era necesaria, pero no suficiente. Y lo necesario es lo que no puede no ser. Obviamente no te puedes casar si no hay ley. Pero tampoco te casas si te van a discriminar. Tampoco te casas si en el momento de celebrar tu matrimonio públicamente te despiden de tu trabajo. Yo tuve una investigación cortita sobre un caso aquí en Manta, de una pareja de chicos gays que decidieron no casarse, hacer unión de hecho, lo que en ese momento podían, sí, porque fue antes del 2019. Pero ¿qué fue lo triste? Fue que hicieron su fiesta como si fuera un matrimonio, porque en ese momento para la población, sobre todo homosexual, la unión de hecho era lo más cercano al matrimonio que había, entonces lo celebraron por todo lo alto. Bien, uno de ellos era docente de una escuela y se casó el fin de semana con la fiesta y todo, publicaron las fotos, como todo el mundo tiene derecho a hacer, y el lunes recibió la renuncia, ¿sí? Recibió su despido de la escuela donde trabajaba. Mi pregunta es, ¿esa persona se arrepintió de haber hecho la unión de hecho? Esa persona recibió un mensaje social poderosísimo, que es cuando te atreves a ejercer los derechos conseguidos, te castigamos. Y ese mensaje lo recibe él, lo recibo yo, lo reciben sus amigos, lo reciben sus panas, sus primos, sus familias, los invitados a la fiesta, todos ellos reciben eso. Y entonces, mientras no disputemos hegemonía cultural, no hay derecho que nos sirva. Y asimismo, no se puede defender la educación solo con leyes, que hemos avanzado en eso, tuvimos la suerte ahora de hacerlo, pero no podemos defender los derechos solo con leyes. Necesitamos personas convencidas de esos derechos, necesitamos personas convencidas de no votar contra quienes ofrecen eliminar esos derechos. Entonces la hegemonía cultural es necesaria darla y la juventud está llamada a eso. Está llamada porque tiene la capacidad, porque las otras personas, como te dije, están ocupadas tratando de sobrevivir y la juventud tiene la capacidad de entrar. La juventud tiene la capacidad de discutir, de chatear, de hacer videollamadas, de publicar videos, de publicar en Facebook, de discutir en Facebook. Y eso es lo que nos va a garantizar un mejor mañana, no es otra cosa. Brian, en esa misma línea hablabas un poco del escenario político
para las juventudes. No estabas como la política el único medio para, en cierta forma, solucionar todos estos problemas que se avecinan, y quién más que bueno, los jóvenes o aquel líder construido que pueda satisfacer las necesidades de las juventudes como en sí. ¿Cómo percibes el escenario político para los jóvenes en el 2021 de nuestro país? Bueno, ese escenario político para mí es un escenario incierto. ¿Sí? No tengo una percepción clara. Así como también te dije que no tenía una percepción clara sobre lo que se viene. Si veo para un ladito, pues digo que se viene un buen futuro porque la gente está indignada. ¿Sí? Pero si me voy 2 publicaciones más abajo de Facebook o 2 amigos más allá, pues veo todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, yo creo que es incierto lo que va a pasar. Lo que veo es que hay una posibilidad, es decir, que si jugamos estratégicamente, la juventud podrá posicionar temas. Y como te dije, es entender que la política es un medio, ¿no? Es un medio para conseguir cosas y que se puede disputar desde ahí el sentido común. Pero yo veo también gente organizándose y creo que vamos a poder tener algunos cuadros. Yo espero que la juventud se esté organizando para eso. Creo que aquí no hay que pecar de ambiciosos porque no estamos ambicionando nada grande. Y con esto no quiero que se malinterprete. Ambicionar tener derechos y ser tratado como un ser humano no es ninguna exageración. Ambicionar que te tengan un trato igualitario, que tú tengas acceso a todo lo que dice la Constitución no es ninguna exageración o ninguna ambición, como a veces nos suelen decir, ay, es que ustedes exigen demasiado, es que van muy rápido, poco a poco. No, la vida es ahora. Nosotros vivimos hoy y hoy tenemos que vivir de manera plena. Por lo tanto, hoy hay que luchar por eso. Entonces yo ese escenario electoral lo veo un poquito problemático porque si la juventud no se organiza y no se organiza con sus propios espacios, puede ser una juventud cooptada. ¿Cómo ha pasado mucho? Mira, el discurso de la juventud no es un discurso nuevo. El discurso de la juventud se viene dando, yo tengo memoria desde hace muchísimo tiempo, porque recuerda que los boomers, que les llaman, ¿no? Los del baby boom, ¿sí? Que se habla que es también una comprensión un poco de no solamente social y política, sino también económica. Y la curva esta del baby boom, la curva, no recuerdo el nombre, creo que era la curva generacional, ¿sí? Habla de cómo los países que tuvieron este baby boom se encuentran con un montón de niños, ¿no? Muchísimos niños, pocos adultos y pocos ancianos. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el momento en el cual estos niños comiencen a trabajar, se vuelvan adultos, tendremos muchísimos adultos trabajando, moviendo la economía, y muchísimos adultos pagando impuestos, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Como sus padres eran pocos, ¿sí? Los que dieron a luz a este baby boom, eran pocas personas, vamos a tener pocos adultos mayores en sistemas de asistencia social como la jubilación. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber una diferencia entre los ingresos estatales por tema de tributación y los gastos por el tema de asistencia social, porque recordemos que este baby boom, también estos un gran número de bebés que nacieron, luego dejaron de tener igual cantidad de hijos, redujeron su número de hijos. Por ejemplo, ellos eran hijos que vivían con 8 hermanos, con 10 hermanos. Eso es algo cercano a nosotros. Por ejemplo, en Manaví, yo tengo 15 tíos, por cada lado, creo. Entonces, lo que pasa ahora es que estos hijos de los nacidos en montón, ¿no? de los resultados del baby boom, ya no son tan numerosos. Entonces vamos a entender esto. Tenemos un grupo poblacional enorme trabajando, aportando económicamente al Estado, gastando, consumiendo, es decir, se mueve mucha economía. Tenemos un grupo poblacional pequeñito, de mayor edad, de personas adultas mayores, que hay que sostener socialmente, ¿no? Por ejemplo, el pago de jubilaciones. Es decir, el gasto es menor. Y tenemos un grupito pequeño también de bebés, que son los nuevos bebés, digamos los centennials, ¿no? Los millennials, ya son menos que los baby boomers. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una diferencia en que entra muchísima tributación y sale muy poco egreso. Entonces, eso es fundamental para comprender también el contexto político que tenemos. Entonces, es necesario garantizar que esas diferencias hayan sido invertidas. Entonces, como te digo, este discurso de los jóvenes es un discurso viejo, no es un discurso nuevo. Se viene dando desde cuando se hablaba del baby boom y de la curva generacional. Yo recuerdo que hablábamos de ese tema en el 2013, 2012, ya estábamos hablando de ese tema, han pasado 8 años. Y el cambio generacional ha sido, sí, se encuentra el cambio generacional, pero a lo que yo voy es que
suele haber una dinámica, y es que muchos de los jóvenes cuando entran a política tienen que jugar las estrategias de quienes son los que dirigen los procesos políticos. Entonces, los que dirigen estos procesos políticos pueden no ser jóvenes, y pueden ser personas que no están proponiendo ideas desde las necesidades y las propuestas juveniles. Por lo tanto, si un joven quiere subir en política, tiene que, de alguna manera, aliarse con el que no es joven, y en esa alianza suelen adoptar mucho de esa agenda que no es joven. Entonces, a mí no me sirve una persona de 24 años, de 25 años, en el escenario político, que no defiende propuestas, ideas juveniles. A mí no me defiende, no me sirve una persona de 26 años que está en un puesto importante de la política y que sigue con la idea de que las personas LGBTI somos enfermos mentales. No es un joven para mí, es un viejo de 25 años. Entonces, es necesario también comprender eso, y de que el escenario juvenil solo podrá garantizarnos algo en tanto también la juventud tenga esa libertad para proponer, y de que la organización de ellos dependa también de ellos mismos, ¿no? De que puedan también posicionarse y que las ideas sean nuevas. A ver, no vamos a cambiar las cosas si pensamos como siempre. Entonces es el momento de ser un poco atrevidos con el pensamiento, de ser innovadores como nunca antes y discutir cosas que no quieren discutir otras personas, como la legalización de la marihuana, un pensamiento alternativo alrededor de las drogas, por ejemplo. La estrategia de no hablar de las drogas y hacernos los sordos sobre las drogas no nos ha sacado de nada. Es momento de hacer otra propuesta. Y esa propuesta es de los jóvenes. La legalización de la marihuana puede ser la solución a asuntos como el narcotráfico, a asuntos como el microtráfico en barrios. Porque recordemos que la marihuana no es solamente consumo de marihuana, sino que como se encuentra en la clandestinidad, arrastra a quien consume a otras sustancias que sí son más problemáticas. Hay que hablar de esto. Hay que hablar de temas de derechos de las mujeres y sus libertades. Hay que hablar del aborto. Hay que hablar del aborto no para, si quieren, no para decir algo tan rápido como aborto libre, legal y seguro, ¿sí? Que también tiene sus buenas propuestas, pero hay que hablar del aborto hasta para garantizar la reducción de la muerte materna, ¿sí? Y aquí no estoy diciendo yo cómo pensar. Estoy bueno, diciendo también meternos en los temas que son muy percibibles en las provincias como Manabí, que tienen una sociedad patriarcal bastante bien arraigada y que obviamente son preocupantes. El tema del incesto y ese tipo de cosas que obviamente afectan directamente a la población y que hacen que siga creciendo un mayor número de casos de embarazo por violación en un círculo social que debería ser el círculo social más seguro para el niño, niña, adolescente y el joven también, en ciertos casos, mujeres jóvenes que obviamente son afectadas por sus familiares. Brian, en esa misma... Sí, continúa, perdón. No, yo quería solamente acotar eso de ahí, que exactamente son esos debates que hay que dar. Por ejemplo, la familia es importantísima para la sociedad ecuatoriana y para todos, es importantísima la familia, pero no se ha hablado de la familia. Y la familia también tiene que ser hablada, tiene que conversarse, porque pasa lo que tú acabas de mencionar. En el seno familiar tenemos incesto. Yo he escuchado algunos relatos de amigas mías que trabajan en hospitales en espacios rurales de Ecuador, y me dicen que llegan niñas de 14 años a dar a luz bebés, ¿sí?, de la mano de sus madres, y que muchas de esas niñas confiesan que el padre de ese niño es su propio papá, es decir, están dando a luz a su hijo hermano. Y nadie está hablando de eso. ¿Por qué? Porque la familia es sagrada. La familia es importantísima, pero más importante que cualquier relación familiar es el bienestar de nuestros niños, es el bienestar de la niñez y adolescencia. Entonces no podemos nosotros dejar de discutir los temas que los otros no han querido discutir para poder llegar a la política. Y eso yo me refería con que el joven tiene que lograr poner su propia agenda de discusiones y no puede subir mediando con las discusiones más anteriores que hay, ¿no? Entonces hay que discutir de eso. Por ejemplo, a mí me parece que hay que discutir el tema de la adopción. Hay que discutir de por qué no logramos viabilizar la adopción en un país como Ecuador, con muchísimos niños abandonados. Y hay que hablar de adopción homoparental, por ejemplo. Habrá que hablarlo, ¿no? Porque tal vez hay familias que pueden también darle un sustento a un niño. Y ahora, me parece sumamente interesante hacer revisión, visitas médicas, exámenes psicológicos para garantizar que sean familias
que vayan a respetar al menor, ¿no? Eso hay que garantizarlo, porque no estoy diciendo que es un tema de regalar niños, porque son vidas valiosas y esas vidas hay que protegerlas desde el Estado. Pero yo también hago otra crítica. Cuando un niño nace en un hogar biológico, ¿sí? De papá y mamá en un hospital, da a luz la mamá, ese niño tiene visitas médicas, tiene visitas de la trabajadora social, ese niño tiene visitas sociales, ese niño se revisa si no está siendo maltratado. ¿Sabemos si ese niño está siendo violentado o violado sexualmente en su seno familiar? Nadie habla de ese tema. Y es necesario garantizar que no solamente los niños en proceso de adopción tengan, que se garanticen sus derechos, sino también los niños que nacen en hogares de manera biológica. Ryan, en esa misma línea quería hacerte, bueno, invitarte bueno, des tu opinión al respecto de este tema. Hace pocos días veía en un medio digital, no recuerdo si es Facebook o Twitter, una afirmación bastante interesante. Y daban como titular Los jóvenes y la participación política, la crónica de una muerte anunciada. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, no sé cuál es el contenido del escrito, si me lo puedes explicar un poquito más, porque... Bueno, la crónica de una muerte anunciada es un escrito de Gabriel García Márquez. Bueno, es un tema de realismo mágico y que habla mucho en base a lo que podría pasar, lo que se proyecta y cómo no debes de meterte en un futuro que es incierto porque te podría causar daño. Más o menos en ese contexto. Bueno, en ese contexto sí, porque el título, yo conozco la obra de Gabriel García Márquez, pero el título se puede tomar para hablar de la muerte anunciada de un sistema político caduco o de los jóvenes participantes en la política. Entonces, por eso era mi confusión. Bueno, yo creo que aquí hay que comprender que la política no debe ser un deseo únicamente y no debe ser pensada como una estrategia de sobrevivencia. ¿Sí? La política, por supuesto, tiene que permitir que los políticos vivan de la política. Eso es una crítica clásica porque a veces creemos que los políticos no deben vivir de la política. Y claro que tienen que vivir de la política, con lo necesario. Porque si exigimos que los políticos no vivan de la política, no cobren algo de dinero, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que ganen 5.000 mensuales. Estoy diciendo que puedan sostenerse. Si exigimos, por ejemplo, esta también es una discusión clásica que no solemos dar los jóvenes. Y es que exigimos que casi que los políticos no cobren ni un centavo. Y eso es un autogol, porque si exigimos que quien haga política no cobre, entonces estamos pidiendo, sin darnos cuenta, que solamente nos gobiernen los que tienen mucho dinero. Que sea una política oligarca. Y es que solamente la gente con dinero puede hacer política, porque el resto tenemos que sobrevivir. Entonces, eso es necesario hacerlo. Yo no critico que los jóvenes piensen en la política como también en su beneficio mínimamente personal, mínimamente, porque no es un espacio para lucrar. Para lucrar están las empresas y ni siquiera las empresas, yo también critico eso, ni siquiera la empresa debería estar para lucrar, pero para eso está el mercado. Bien, pero si nos ponemos a pensar cuándo es el mejor momento para hacer política, hay dos posibles respuestas. Y yo quiero criticar muchísimo la primera. La primera es, no lo hagas porque te vas a quemar, ¿no? La idea de no es el momento porque tu carrera política se puede acabar. Esa respuesta para mí es una respuesta inútil, es una respuesta que nos devela intereses puramente personales. El joven no tiene que hacer política en el mejor momento del país, ¿sí? Ni siquiera en el peor. Tiene que hacer política siempre. Y sobre todo cuando estamos jodidos. Yo siempre he dicho, la política no debería ser solamente un deseo personal, en el sentido de, yo quiero ser político y por eso voy a ser política. No, a mí me asusta cuando alguien dice que su sueño es ser político, porque mi sueño es vivir bien, mi sueño es vivir en un país bueno, en un país mejor, que todos vivamos bien. Eso es el sueño. Y la política puede ser la respuesta. Pero que tú quieras simplemente vivir de la política porque sí, porque a ti te gusta, me parece bien, ¿no? Pero si es la única razón, me asusta un poco. ¿Por qué? La política, más que un deseo, debe ser una obligación. Cuando yo entiendo, por ejemplo, supongamos una cosa, mi hermano está sacando el carro del garaje, ¿ok? Y mi hermano no sabe manejar, y yo sí sé manejar. ¿Qué es lo más responsable que hay que hacer? Sacar el carro uno. Claro. Manejar yo. No puedo con una falsa humildad dejar que el carro se joda y que se joda la familia. Tengo que decir quién es el mejor para manejar el carro. Mi hermanito que está jugando o yo.
mi hermanito puede aprender, le puedo enseñar, etcétera, ¿no? Y si mi hermanito sabe, tampoco voy a decir, no, es que como es pelado no sabe, pero si sabe, sabe, y punto. No, no es un tema tampoco de edades. Puede ser un hermano mayor que yo, que nunca ha manejado, por ejemplo, ya para no confundirnos. Si mi hermano mayor no sabe manejar, y yo sí, ¿quién debe manejar? Soy yo. Y no se trata de que yo quiera manejar el carro, se trata de mi obligación moral, ética, de decirle que me deje manejar por el bien de él y por el bien mío. Así debe ser considerada la política. Entonces, pensar que no, un momento, porque me voy a quemar, disculpen, pero si empieza el pensamiento, no te lances, nunca. El pensamiento ahorita es, ¿quién puede sacarnos de esto y qué puedo hacer yo? Si criticamos tanto la política, metámonos en ella. Si decimos que no tienen valores, y yo sí los tengo, ¿quién tiene que ir a la política? Yo. Ahora, si usted tampoco tiene valores, pues no se meta. Si usted tampoco tiene lo que el otro le falta, pues tampoco se meta. Pero si usted sabe que puede, métase. Si usted sabe que usted podría haber hecho un mejor trabajo, métase. Porque el desinterés por la política, yo sé que estamos decepcionados, yo sé que la política nos ha pagado mal, a todos. Bueno, a algunos les ha servido, pero a la mayoría de los ecuatorianos les ha pagado mal. Pero ese desinterés que nos generan los políticos es estratégico para ellos, porque eso les permite a ellos seguir en el espacio, les permite a ellos seguir gobernando. Y mientras nosotros le juguemos el partido, porque no crean que ellos están tristes porque nosotros no queremos participar. Están felices de que no participemos, de que estemos asqueados, de que queramos estar en redes sociales y queramos estar en fiestas. Y yo, mejor para ellos. Es necesario que nosotros entendamos que ese desencanto que tenemos debe ser convertido en indignación. Y esa indignación debe ser convertida en movilización y en acciones políticas. Si algo está mal hecho y yo lo puedo hacer bien, no se trata de que yo quiera hacerlo. Se trata de que tengo la obligación ética, moral, ciudadana de hacerlo yo. Ryan, en esa misma línea, bueno, hablabas de que la política no puede servir para lucrarse, sino más bien como un método en donde te paguen como una remuneración por el trabajo que estás realizando y que obviamente eso sirva para tu sustento diario. Brian, pero en esta actualidad, en esta sociedad un tanto contemporánea, vemos que se han perdido los valores prácticamente de la política, que de hecho en Ecuador creo que nunca han existido. Desde que yo tengo uso de vida siempre ha habido toda una ola decadente, porque no hay valores en la política, no se logra concebir ese sentido propio de que la política tiene que ser para servir a las personas y que obviamente a través de esto podamos buscar el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestras ciudades y de nuestro país. Hoy en día, la corrupción parece ser el delito imperante de todos los días en la pandemia. ¿Qué opinas tú al respecto? Bien, bueno. Yo creo que la postura que tú tienes es una postura pesimista y yo creo que tienes derecho a tenerla. Yo creo que también la tengo yo, la compartimos, con que la política no ha sido un espacio muy digno. Pero también yo creo que a veces generalizamos, y no por lo que siempre se dice que no hay que generalizar, no. Digo porque hay que ser justos, ¿no? Y no solamente hemos tenido unos grandes corruptos en la política ecuatoriana desde que se fundó nuestra república, pero también hemos tenido grandes cuadros, ¿sí? También hemos tenido personas que han hecho un buen trabajo. Es decir, en la política a veces nos encontramos gente que hereda incluso sus cargos políticos, gente que tiene todo para ser político y son negocios familiares muchas veces, ¿sí? Yo veo gente que no hace más que le veo que tienen una necesidad, una desesperación por hacer política, porque es que con eso pagan la vida, no únicamente. Entonces, tienen una necesidad, entonces eso me parece peligroso. Pero también hemos tenido unos buenos ejemplos en la política ecuatoriana, tenemos próceres que han dejado la vida por el Ecuador, tenemos políticos como en Manaví tenemos al gran Eloy Alfaro, ¿sí? Y tenemos ahí un político que fue asesinado por la gente, ¿sí? Entonces hay que comprender esto que yo decía de cómo disputamos el sentido común, porque estoy seguro que la causa de la muerte de Eloy Alfaro no fueron sus obras, porque hasta el día de hoy lo veneramos y lo aplaudimos, todos queremos ser Eloy Alfaro, bueno, todos queremos ser, muy pocos pueden, ¿no? Pero Eloy Alfaro no murió por ser un buen político, murió por lo que yo decía antes, porque en la disputa de la hegemonía cultural, de la interpretación de lo que estaba pasando, perdió.
Él ganó en las elecciones, ganaba en el espacio político, pero en lo cultural perdió. Perdió frente a una muchedumbre que se fue convencida de que él estaba destruyendo el país. El demonio, el monstruo, el enemigo de la patria fue Eloy Alfaro para esa muchedumbre. El enemigo fue él en el discurso político. Fue encasillado, fue enmarcado como el diablo. Y entonces la gente fue a defender la patria asesinándolo. Y eso es importante comprender porque claro que tenemos descontentos, pero no podemos permitir que el descontento nos invada totalmente. Han habido grandes procesos en el Ecuador, el proceso de Jaime Roldós, incluso con todo, muchas de las limitaciones, el proceso último de la Revolución Ciudadana tuvo cambios importantísimos en el país. Tuvo cambios, y claro, mucha crítica hay sobre la corrupción, ¿no? Eso es una crítica que yo no quiero hacer porque yo no soy abogado y ni soy juez, ni he estado en los procesos, y yo no puedo decir aquí quién es culpable y quién es inocente. Me parece que eso se lo deja para una justicia que ojalá sea independiente, ¿sí? No me voy a meter en ese espacio. Pero la corrupción es un mal social, ecuatoriano, no es un mal político. Yo creo que se expresa políticamente. La política es un síntoma, ¿sí? Pero la corrupción está metida en nosotros, es muy difícil de quitarla. Ahora, eso es verdad, es decir, a veces no hacemos cola, nuestro amigo nos ayuda a no pagar algo, nos reconectan la luz, no pagamos los impuestos. Es un tema del día a día, eso es un tema bastante abordado, que yo no digo nada novedoso con esto. Pero lo que sí, y voy a intentar ser novedoso, es decir una cosa, porque haya corrupción, ¿sí? Porque nuestra sociedad sea corrupta, no me parece excusa suficiente para dejar de hacer trabajo social, para dejar de hacer política pública encaminada a la defensa. Por ejemplo, yo no puedo dejar de construir hospitales con la excusa de que algún hospital en algún momento de la historia del país fue un hospital que fue un medio de la corrupción, un móvil de la corrupción. No es excusa, no es excusa, porque yo no le puedo decir a la gente que se está muriendo en la calle, no, es que el último hospital tuvo un sobreprecio, como dicen por ahí, ¿no? Y bueno, y otra versión también habla de sobrecostos, diferencias, ¿no? Pero yo no puedo decirle a la gente que se me está muriendo en la calle que porque, no, es que Ecuador es un país corrupto y por eso nunca más te voy a construir un hospital. Eso no es una postura madura. Precisamente la corrupción se acaba haciendo, no dejando de hacer. Es lo mismo que yo venía diciendo antes, no acabamos con las drogas dejando de hacer, hay que hacer. Entonces la corrupción no se acaba dejando de hacer obras, se acaba haciendo más obras, se acaba educando en educación y se acaba en lucha contra la corrupción y se acaba fortaleciendo, invirtiendo más en organismos transparentes contra la corrupción, invirtiendo en el sistema judicial del país. Entonces no es excusa. Aquí hay un desinterés que yo creo que le hace el juego al mercado muchas veces, porque claro, una vez que no tengamos servicios públicos, todo el mundo va a correr al mercado a rogar que le den un estudio, es medicina, ¿no? Y eso, claro, va a enriquecer a mucha gente. Pero yo digo, no es excusa decir que porque se hizo corrupción en el país vamos a dejar de hacer. ¿Qué creemos? ¿Que los países con menos índice de corrupción nunca tuvieron corrupción? Claro que hubo, pero la respuesta no fue dejar de hacer, no fue apaga y nos vamos. Bueno, ya entonces matémonos pues todos, porque la corrupción está en todos lados. Y eso no es la respuesta es hacerle frente. Y hacerle frente y no dejar de invertir, no dejar de fortalecer el Estado, sino que conforme vamos fortaleciendo también la lucha contra la corrupción, vamos cambiando cuadros, pero la respuesta no es morirnos de hambre, morirnos enfermos en la calle por la corrupción. O sea, no entiendo yo la relación entre la crítica a la corrupción, que es una crítica sana, hay que hacerla, todos debemos ser críticos de la corrupción, pero yo no entiendo cuál es la relación entre criticar la corrupción, que ha existido en muchos gobiernos del país, y pedir que se deje de hacer inversión. No tiene relación lógica, porque yo tengo que exigir más inversión siempre, y entre esas inversiones lucha contra la corrupción. Brian, en esa misma línea, ya para ir cerrando, bueno, hemos hablado sobre algunas estrategias de lo que se puede hacer en el tema ahora y luego de la pandemia, y me gustaría un poco más profundizar en este tema. ¿Qué programas, proyectos o políticas públicas consideras que el Estado debería de implementar para mejorar la calidad de vida de las juventudes ahora y luego de la pandemia? Bueno, sobre eso creo yo
como me gusta ser muy responsable en el tema de política pública, es una de mis especialidades, la elaboración, el levantamiento de diagnóstico, implementación y evaluación de políticas públicas. Y siempre yo, cuando hablo de esto en clases, suelo decir que lo que antecede a una buena política pública es un buen proceso de investigación. Sí, es un buen proceso de levantamiento de la información, de participación ampliada, de algunas estrategias que nos muestran que, yo siempre digo, el Estado tiene recursos limitados, pero tiene problemas ilimitados. Entonces no podemos darnos el gusto de lanzar políticas públicas que nos salen del estómago. Y muchas veces hacemos eso, sacamos políticas públicas porque anoche tuve un sueño y soñé que el país iba a ser mejor con esa política pública. Y luego me gasto 30 millones de dólares y no hice nada. Entonces, por eso digo yo que a veces nuestros sentimentalismos son importantes, pero no debemos dejar que sea el motor de las políticas públicas, porque la política pública tiene que ser tomada desde un enfoque lo más científico posible, académico, desde un enfoque participativo con la gente, con la gente que nos dice lo que está pasando, y tiene que ser dirigida a resultados. Y en esa onda está todo lo que yo te dije sobre las drogas, sobre el aborto, sobre la niñez y adolescencia y su protección, y sobre el tema de la familia. Pues bien, yo no podría en ese sentido decirte directamente, ¿no? A mí se me ocurren cosas más básicas, ¿no? Si quieres que ya, igual... pero más o menos para dónde podría ir direccionada la cosa, dado los problemas que hablábamos un poco antes, educación, en temas de infraestructura en salud y ese tipo de situaciones que pueden presentarse en la pospandemia. Sí, o sea, yo creo que son respuestas que ya se han dado, por eso me atrevo a darlas un poquito también yo. Garantizar la educación, por ejemplo. Hay que garantizar la educación, pero además hay que hacer un proyecto que se quedó pendiente del gobierno de la Revolución Ciudadana, que es un proyecto que yo creo que tenía alguna buena dirección, porque uno tiene que criticar, pero tiene que también reconocer las buenas cosas. Y la idea de las carreras técnicas, ¿sí? Y las carreras tecnológicas es algo que es necesario fortalecer en el Ecuador. Sí, Ecuador es un país que está tratando de tomar un espacio internacional en los mercados. Y por lo tanto necesitamos mejorar nuestras técnicas de producción de nuestros productos, del cacao, debemos de diversificar. No sé cómo es la cosa actual, pero cuando yo estudiaba en la universidad y me daban el tema de macroeconomía, un profesor me decía que era impresionante cómo a veces en Ecuador se producía harina, ¿sí? Y una parte de esa harina se iba al extranjero, y luego Ecuador compraba harina del extranjero porque le hacía falta harina para ellos mismos. Entonces decía, claro, o sea, un país tan rico como el Ecuador no produce ni su propia harina en totalidad. Entonces es algo preocupante, ¿no? Pues yo digo, es necesario fortalecer el tema técnico-tecnológico en Ecuador. En Ecuador hay muchísima innovación, capacidad al menos de innovación, ¿no? Como dicen por ahí, hay talento, lo que no hay es apoyo, ¿no? Un poquito de ese meme, ¿no? Podemos retomarlo en la discusión juvenil y decir que precisamente falta mucha más inversión en el tema de educación desde un enfoque técnico-tecnológico. Y además eso pasa también por llenar de legitimidad otra vez el tema de hegemonía cultural a las carreras técnicas y tecnológicas, ¿sí? Entonces es necesario darles respeto, darles espacio, darles un nivel que también las vuelva atractivas. Entonces yo creo que fortalecer la educación superior, sobre todo los institutos técnicos y tecnológicos, es importantísimo. Y darle un espacio más importante a las carreras de las ciencias sociales. En Ecuador nunca le hemos dado espacio a las ciencias sociales como le hemos dado espacio a las ciencias empresariales. Y entonces necesitamos comenzar a hablar también de ciencias sociales, entendidas no como la ciencia que habla por su cuenta del mundo social, porque no existe el mundo social separado del económico y separado del familiar y del privado y del bancario y del político, no existe. ¿Sí? Las ciencias sociales tienen aportes valiosos que dar en el espacio económico, tienen aportes valiosos que dar en el tema, por ejemplo, de salida de divisas. Una crítica importantísima que se hace de las ciencias sociales y económicas, ¿sí? Y de los puntos intermedios entre ellas, es precisamente que no nos sirve de nada fortalecer empresas y garantizar a las empresas ciertas seguridades si luego todo el dinero ganado se va fuera del país. Entonces, por ejemplo, una política de protección, que son políticas, por ejemplo, que este gobierno está tratando de hacer de protección de las grandes empresas, ¿no? No es una política que yo apoyo la política de protección del obrero, del trabajador, que como te dije, no solo es el que produce los bienes y servicios, ¿no? Que es el que está trabajando todo el día en la fábrica, también es el que consume. También es el que mueve el mercado, porque es el obrero es el que compra en la tienda de la esquina, y el obrero es el que se toma la cerveza al frente, y el obrero es el que compra el celular en la tienda de la esquina. A lo mejor el gran empresario ni siquiera compra en Ecuador, ¿sí? Más que la casa.
como el celular lo compra afuera, la comida la compra afuera, todo el tema de su ropa la compra afuera. El que más mueve la economía es el obrero. Entonces, él tiene que ser el protegido. Para mí, él tiene que tener dinero en el bolsillo para gastar, porque además es el que más lo gasta. Entonces, y eso mueve la economía. Entonces, por último, si se quiere hacer políticas de protección a la empresa, hay que hacer políticas de restricción de la salida de divisas. Porque, ¿qué me sirve a mí? Garantizar que la empresa tenga 100 millones extra de ganancia este año, si se van a financiar a Miami, o si se van a financiar a un paraíso fiscal, si se van a financiar a Europa. No, ningún problema con estos países, ¿no? Pero la idea clásica es la de la copa llena, que al llenarse va regando, ¿verdad? Esa es la idea clásica de las políticas neoliberales, que llenamos la copa de arriba de vino y cuando ya se rebosa la copa comienza a caer en las copas que están más abajo. Bueno, ¿qué pasa si yo a esa copa de arriba que se está llenando le pongo un sorbete y comienzo a chuparla todo el tiempo? Nunca se llena y nunca se rebosa y nunca cae el vino a las copas de abajo. Y eso es lo que pasa con las salidas de divisas. Si son 100 millones de dólares de ganancia extra, yo espero que sea 100 millones dirigidos a mejorar la industria, a contratación de personal, a compras de terrenos en Ecuador, a construcción en Ecuador, a turismo en Ecuador, pero no a turismo en Grecia. También tiene todo el derecho Grecia, ¿no? Pero no a turismo fuera, porque es política pública. La política pública está dirigida al asunto público interno sobre todo, y de los asuntos de los ecuatorianos en el exterior. Pero a eso me refiero yo. O sea, es necesario avanzar hacia que las ciencias sociales también den estas críticas que son valiosísimas. Entonces, en la educación hay que fortalecer estos dos enfoques, las ciencias sociales y las áreas técnicas y tecnológicas. Y por otro lado, con respecto a qué se puede hacer para la juventud, hay que garantizar que la juventud pues, pueda tener ciertas opciones de mercado, ¿sí? Y estas opciones de mercado van por lo que te dije antes. Solo hay mercado donde la gente compra. Solo hay mercado donde la gente compra. Y la gente solo compra cuando tiene un sueldo. Y la gente solo tiene sueldo cuando tiene trabajo. Por lo tanto, hay que proteger el empleo. Hay que proteger el empleo. Y esto puede ser un poco problemático que yo lo diga porque también se presenta el tema de, claro, la empresa también puede implicar que ya no está generando ganancias. ¿Ok? Pero recordemos también que las empresas también generan unas ganancias a largo plazo que también fueron acumuladas, un tema de bienes. La pregunta aquí es quién paga la factura, ¿no? ¿Quién paga la factura? Esa es la pregunta que yo siempre hago. Bueno, hay que aguantar esto. ¿Quién paga la factura? Y ahí hay diferencias ideológicas entre quienes opinan que la factura la debe pagar las clases populares y más pobres, con despidos, con reducción de salario, o quien piensa que la factura debe pagarla, pues quienes han logrado acumular mayor riqueza en el Ecuador. Y no estoy hablando de la señora de aquí al frente, que tiene una empresa grandecita, y una casa linda, y un carrito. Yo no estoy hablando de esa señora, ¿sí? Porque a veces uno cree que, y eso también es un tema de debate de hegemonía cultural, que las políticas que buscan que la factura la paguen quienes más tienen, creemos que son políticas de apropiación de bienes, de expropiación de bienes. No estamos hablando de eso. Ni siquiera el comunismo plantea la expropiación de los bienes. Incluso el comunismo defiende la propiedad privada del individuo para su subsistencia. Es decir, son debates innecesarios. Pero se nos ha posicionado que es quitarle a la señora que tiene un bazar, a la señora que tiene su empresa mediana, a la señora que tiene su carrito, su casa y educa a sus hijos, que a ella se le va a afectar y se le va a cobrar la factura. No es así. Hay que considerar que cuando hablamos de cobrar la factura a los que más tienen, hablamos del 3% del Ecuador, hablamos de un 2% de ciudadanos ecuatorianos que no conocemos, ni siquiera hemos visto, que pasan en sus espacios, que son banqueros con bancos que tienen unas rentabilidades enormes. Hay dinero que se acumula que no se va a poder gastar nunca. Es decir, en lugar de estar preguntándonos cuánto gana el obrero, y si gana mucho, ¿por qué no nos preguntamos por qué hay gente que gana tanto dinero que no le va a alcanzar la vida para gastársela? Se va a morir y no se va a gastar la plata aunque la usara de papel higiénico. Eso es inmoral. Ilegal no es ilegal. Pero deberíamos plantearnos dentro del debate del sentido común si ese es el país en el que queremos tener, en donde hay dinero guardado y gente sin plata, en donde hay casas cerradas y gente durmiendo en la calle. Entonces, si hay que tratar de mediar esto, es necesario tener un mercado fuerte, es necesario tener empresas, ¿sí? Pero ¿hasta qué punto?
¿sí? O hasta qué punto también hay que discutir el tema de la integración regional, porque también el tema, el sector empresarial es un poder político, ¿sí? O bueno, o un poder económico que hace política, ¿ok? Por ejemplo, Ecuador tiene también esos debates de la industria puede también elegir cambiarse de territorio, ¿sí? Y eso también es un tema que ya no concierne a Ecuador, otra vez más colectivos aún, concierne a nuestra región. No puede ser posible que un país, ¿sí? Un país de la región, permita que todas las empresas lleguen y es súper atractivo porque no les cobra nada de impuestos. Y cuando un país como Ecuador quiere cobrar impuestos para hacer obra social, para poder pagar educación, pagar salud, para mejorar su infraestructura, la empresa diga, no, no quiero pagar y me voy al país donde no me cobran nada. Y entre países latinoamericanos nos estamos haciendo ese juego. Entonces también es necesario poner unas reglas mínimas de juego regional para garantizar que nuestros pueblos se desarrollen. ¿Sí? Que no solamente tengan un sueldito, sino que también podemos avanzar como sociedades organizadas. Bueno, y eso también es una línea, Brian, de que pasamos por un déficit de integración regional, con la caída prácticamente de UNASUR, que representaba ese bloque un poco más integracionista, más comunitario de América del Sur. Obviamente estamos pasando por un déficit y que las integraciones que hay obviamente también responden a un sistema mucho más capitalista, mucho más neoliberal por el propio régimen político que tienen en su territorio. Brian, para ya finalizar la entrevista en sí, la última pregunta. ¿Qué les queda a los jóvenes? Descríbela en 4 o 5 palabras que quieras hacerlo. Bueno, voy a intentarlo porque como ves, yo tengo un problema para hablar poco. Sí, un problema que no lo he podido solucionar. Bueno, yo creo que nos queda organizarnos, nos queda un tema que yo siempre suelo mencionar, lo que parece romántico, pero yo a veces creo que es útil, que es más que conocernos entre jóvenes, lo importante es reconocernos. Y el reconocimiento viene como cuando tú vas por la calle y encuentras a un gran amigo de hace mucho tiempo, ya no le conoces, ¿ok? Pero en sus gestos, en su manera de hablar, en lo que dice, en su manera de actuar, lo reconoces. Dices, chuta, es un tipazo, me recuerda a tal persona, ese es mi amigo, el de la infancia, y lo reconoces, aunque no lo conozcas ahora. Entonces yo creo que la juventud se va a organizar mientras se pueda reconocer. ¿Y esto qué quiere decir? Que mientras comprendamos que hay muchos jóvenes en política, ¿sí? Pero hay que saber identificar cuáles están luchando de manera transparente por la juventud. Es necesario que la juventud se una y se reconozca como compañeros. Y comiencen a decir, sí podemos hacer esto de aquí, sí podemos cambiar la cosa. Entonces, nos queda organizarnos, nos queda debatir el sentido común, nos queda usar las redes sociales y los espacios sociales para hablar, nos queda escuchar a la vecina, nos queda organizarnos un poco más y nos queda resistir, nos queda hablar, nos queda tratar de pensar de manera más colectiva. Es verdad que cuando yo me vendo ante alguien, ante un patrón o lo que sea, yo gano más y se joden mis compañeros. ¿Sí? Y muchos jóvenes piensan así. Muchos jóvenes llegan a pensar de, bueno, no me afecta a mí, mientras no me afecta a mí no pasa nada. Y no saben que están ellos mismos construyendo, ¿sí? Un hacha gigante que más tarde que temprano les parte la casa a ellos también. Entonces hay que pensar, como te dije, desde un enfoque colectivo que estamos construyendo. Por ahí, yo no recuerdo tampoco quién lo decía, pero decía, mientras haya un solo esclavo, yo tampoco soy libre. Y eso es necesario que lo comprendamos como juventud unida y el rol importantísimo que tenemos no de tener 22 años. No sirve de nada, otra vez, no nuestro rol tener 25 años. Nuestro rol es ser novedosos, es ser atrevidos, es pensar diferente. Es decir, oye, tal vez no es así, y si es por el otro lado. Y pensar de manera colectiva, pensar en tratar de cuestionar lo que nos están metiendo por todos lados, ¿no? Y como les dije, disputar la hegemonía cultural y tratar de tomarnos estos espacios porque si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer y tal vez lo hará en nuestra contra. Brian, te agradezco infinitamente por la entrevista. De hecho, cuando ya tengamos terminado esto, te lo paso para que lo puedas revisar y que obviamente también puedas dar esa retroalimentación, tus críticas, que de una u otra manera serán muy valiosas para este aporte. Te agradezco infinitamente, hermano. Espero te encuentres muy bien con tu familia. Que bueno, sigas dedicado a tus cosas.
y ojalá nos podamos ver pronto para seguir conversando sobre política, hablar sobre algunas cosas y obviamente también pensar en el 2021 como un escenario para dar ideas. No creo que sea el escenario propicio para ciertas personas de participar, pero sí para dar ideas, para construir política pública desde las necesidades, política pública desde lo micro hacia lo macro, que es el gran debate de la sociedad ahora. La política pública nazca de la necesidad de la gente y no desde el centralismo como nos han acostumbrado durante este gobierno. Muchas gracias, Henry, por la invitación y espero haber contribuido con esta tarea. Gracias, hermano. Un abrazo. Chao.